Buenas tardes para todas las personas que ya se encuentran en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para asistir a la reunión del día de hoy en términos de la actividad que realizamos desde la Universidad del Cauca en la realización de sus políticas de extensión a la comunidad, llevando los saberes que los académicos universitarios y otras personas portan y quieren compartir con todas las personas que aquí asisten. Esta actividad está apoyada por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales y el Semillero de Investigación Arque. Agradecemos a los ingenieros que nos mantienen en la plataforma virtual, a la doctora Alessandra Collazos, directora de la Casa Museo Guillermo Valencia, pues y a todas las personas que en este momento se encuentran ya en la plataforma. Esta noche tenemos a Cristóbal Génico. Él es Cristóbal Génico, antropólogo, y a pesar de sus reconocimientos académicos y de sus títulos universitarios, él siempre quiere que lo presenten como Cristóbal Génico y no quiero que me miente la madre como cuando le digo eso que él ya sabe. Entonces, Cristóbal nos va a hablar en la tarde de hoy sobre el tema políticas patrimoniales en Sudamérica. Bienvenido, Cristóbal, y muy agradecido por habernos acompañado en este trabajo académico. Pues el agradecido soy yo. Y gracias, Gustavo, por la invitación y felicitaciones por mantener este espacio. Yo no sé cuánto lleva, 2 años o alguna cosa, más, 5 años. Impresionante, realmente es algo que debe ser reconocido. Es un espacio magnífico. Muchas gracias de contarme entre los invitados. Bueno, entonces empecemos. Yo voy a compartir unas diapositivas. Pero pues no las veo, si no puedo. A ver. ¿Por qué no las veo aquí? Ah, ahora sí. Bueno, ahí está. En el momento en que se vean en la pantalla, bueno, yo aquí también las veo. Sí, ya está en pantalla el PowerPoint. Sí, estoy tratando de ampliarlo. Un segundo. Ya. Bueno, ahí se está viendo, ¿verdad? ¿Se está viendo completo? No, no se está viendo completo. ¿O sí? No, está en pequeño. Bueno, pero la vaina es que tengo que leer el texto al mismo tiempo, entonces tendrá que estar así, pero ¿se ve bien o se ve oscuro, como lo estoy viendo yo? No, ahí se ve bien, profe. Perfecto. Entonces, el patrimonio es una idea, no tanto algo que podamos ver o tocar, o si a eso vamos, mercadear sin más. Esa idea es poderosa y provoca un movimiento tremendo, tanto que miles de personas en el mundo están a su servicio. Es la idea de que los referentes históricos naturalizados son algo bueno, necesario, de importancia indudable, cuya existencia es tan obvia que no requiere discusión. Es la idea de que la vida en común está cimentada por cosas, signos trascendentes que están más allá de nosotros, encima de nosotros, pero que nos explican, nos abrazan y nos resumen. El patrimonio hace una labor de zapa, preparando el terreno para la aparición concreta de la ontológica posmoderna, esa que habla, que sigue hablando, de la inevitabilidad del desarrollo, de la naturaleza separada de la cultura, de la naturaleza como un lugar diferenciado en el que hay recursos para explotar, de la centralidad del homo en sus variantes conocidas, pero sobre todo aquella que lo define como un animal económico. Es una idea direccional y teleológica fundamental para la legitimidad de la curiosa, imprecisa
y en cualquier caso incompleta retórica unificadora de los estados nacionales, a pesar de, o quizás gracias a, que su sentido patrimonial sea puramente nacional, pero sobre todo es una idea que acompaña, cuando no adelanta, la ampliación de la frontera de esa ontológica, que es también, cómo no, una frontera económica. El patrimonio es la manifestación más concreta del nosotros histórico, claro, redondo, autocontenido, cuya definición fue la tarea inconclusa de los proyectos nacionales. El nosotros nacional era claro, una sociedad de creyentes compuesta por individuos unificados y homogéneos que compartían una historia y un futuro. El control de un patrimonio preciso e identificable que debía ser compartido por los ciudadanos nacionales fue una parte importante de la gubernamentalidad del Estado-Nación. Pero la nación se hizo añicos hace 30 años. Los tiempos actuales, como queramos llamarlos, postmodernos, transmodernos, postindustriales, son ahora multiculturales. Si el nosotros nacional compartía un patrimonio porque solo había uno para compartir, heredado por la sociedad nacional y demarcado por el trabajo concertado de las disciplinas históricas, ¿qué tipo de patrimonio comparte el nosotros multicultural? Quizás se trata de una especie de patrimonio paraguas, reconocido y aceptado por todos, sin importar la diversidad, como un bien común y bajo el cual prosperan patrimonios más específicos, limitados y exclusivos. Pero tal vez sea más probable que el horizonte histórico donde se encuentra lo patrimonial sea uno de los campos soslayados por la reorganización multicultural. Al fin y al cabo, las concesiones multiculturales establecen los límites dictados por las políticas estatales. Por eso hay bordes que no pueden cruzar ciertas autonomías. La reivindicación de autonomía nacional dentro de la nación es una de ellas. La historia es otra. La historia todavía es un campo para el despliegue de un nosotros colectivo y, sin embargo, se vuelve una categoría cada vez más borrosa en tiempos multiculturales. En cualquier caso, la regulación del trato con el patrimonio legal, tanto como disciplinaria, es un asunto meramente técnico. Define quién lo puede encontrar, el arqueólogo en la excavación, el historiador en el archivo, quién puede maquillarlo, el restaurador, quién puede exhibirlo, el museógrafo, quién lo vigila, la policía, algunos funcionarios de agencias estatales, quién debe proteger los derechos humanistas, los agentes transnacionales. Pero este reduccionismo técnico no es operativo, sino ideológico. La mirada institucional señala qué es el patrimonio, dónde está, qué lo compone, por dónde pasa, cuáles son sus características, qué lo diferencia. Se detiene en problemas empíricos, técnicos y legales. ¿Acaso destaca su función en las historias nacionales y proporciona argumentos para su promoción y protección? Los tiempos multiculturales han fortalecido esa solidez ideológica, aunque resulte paradójico, pero también han abierto grietas. El patrimonio ya no es la entidad incontestada que solía ser. Otras formas de ver la pertenencia colectiva histórica hablan de narrativas, públicos e incluso escenificaciones. Piensan que las concepciones nacionales y posnacionales del patrimonio solo pueden imponerse con una alta dosis de violencia simbólica y de otro tipo. La mirada postpatrimonial mira relaciones y significados entre seres, no entre cosas. Ve los efectos de las actividades patrimoniales en las personas y la manera como éstas se relacionan con sus varios objetos discursivos. Ve los lugares de interacción, sitios, museos, libros, videos, folletos, como espacios construidos donde se desenvuelve la materialidad de lo social y lo político. Ve y posiciona alternativas. El prefijo post de lo postpatrimonial comporta ni más ni menos un alejamiento del patrimonio. No es una alternativa mejor, sino un más allá, un beyond, para recordar a Julio Cortázar, que no tendría sentido si no hubiera un detrás. El post adelanta una distancia que ya no es epistemológica, sino ontológica. No se trata de una versión distinta del patrimonio, como si este fuera uno solo, pero interpretado de muchas formas, sino de su disolución en un mar de conflictos ontológicos. La retención del sustantivo, aunque precedido del sufijo que lo modula y lo deshace,
quizás sea una concesión al uso que bien podría precisarse así. Pospatrimonio. El pospatrimonio, pues, comporta dos movimientos relacionados. Y no podría ser de otra manera, si es que quiere constituirse en una alternativa creíble a los desmanes de la modernidad. El primero, la despatrimonialización, es una lectura crítica del patrimonio, la posición que lo desborda. El segundo, la pospatrimonialización, es la constitución de lo que está más allá, la posición creativa. Ambos movimientos muestran que el patrimonio es un problema monumental, pero no un monumento para ser patrimonializado, sino justamente despatrimonializado, porque ha creado conflictos por doquier, despojo territorial, es cierto, pero también en otros ámbitos de la cultura, ruptura de los tejidos sociales, complicidad con la ontológica moderna colonial, sobre todo, pero no exclusivamente con el desarrollo y su fase estatalista, y alterización. Esos conflictos se han enmarcado y buscado resolver dentro de límites modernos coloniales, mejores regulaciones, democratización de los procesos de postulación y gestión, garantía de acceso a mercados, participación más amplia, aunque controlada, en tomas de decisiones sobre qué se patrimonializa, cómo se resguarda, cómo se exhibe. Pero los problemas creados por el patrimonio son modernos y las soluciones a ese tipo de problemas, nos lo dijo hace rato Boaventura de Sousa, no pueden ser modernos. A problemas modernos, soluciones no tan modernas. Situar esos problemas en el terreno ontológico es una de esas soluciones, no el fin del conflicto seguramente, sino su enfrentamiento, y una de las tareas principales de la postpatrimonialización. Puesto que el patrimonio no es un conjunto de bienes estables, neutros y con valores y sentidos fijos, sino un proceso social que se acumula, se renueva y produce rendimientos que los diversos sectores apropian de forma desigual, es necesario describir las asimetrías y las relaciones de poder inscritas en la movilización de los sentidos patrimoniales en las retóricas nacionales, postnacionales y étnicas. En esta presentación realizaré esa descripción centrándome en dos paisajes patrimoniales de Sudamérica que he investigado desde hace varios años. Primero son los caminos de los incas, llamados Capacñán en quechua. Y el segundo son las misiones jesuítico-guaraníes. Esa descripción, pues, interpela las políticas patrimoniales en Sudamérica. Para contextualizar, en el siglo XVII los jesuitas crearon 30 misiones en el territorio de los guaraníes, en lo que ahora es el suroeste de Brasil, el sureste de Paraguay y el noreste de Argentina. Una región conocida en la época colonial como Provincia Jesuítica del Paraguay o Paraguaria. Las misiones constituyeron un proyecto de civilización relativamente autónomo, que tuvo una influencia fuerte y duradera en la vida de los guaraníes. También fue un referente de cómo debería o no debería llevarse a cabo la política de nucleación y conversión promovida por Portugal y España. Por diversas razones, las misiones fueron desmanteladas a lo largo de 50 años y dejaron de existir en las primeras décadas del siglo XIX, lo que dio lugar a la dispersión y fragmentación de las poblaciones guaraníes que habían sido reducidas. Las construcciones de las misiones, especialmente sus imponentes iglesias de piedra y otros edificios, aquí tengo 3 diapositivas sobre eso. Esta es la ruina de la misión de São Miguel en Grande do Sul, en Brasil, probablemente una de las mejor conservadas porque no ha sido reconstruida. Esta es, ¿qué pasó? Esta es parte de la misión muy reconstruida de San Ignacio Miní en Argentina, cuyo plano reconstruido es este, a ver si el cursor se ve. Los planos de las misiones eran bastante parecidos. Una iglesia, usualmente de piedra, la casa de los curas, usualmente 2, los talleres,
lo que se llamaba el Cotiguazú, una gran plaza de reunión y de oración, las casas de los caciques o de los principales y las casas de los no tan principales y no tan caciques. Las construcciones de las misiones, decía, sobre todo sus iglesias de piedra y otros edificios, pronto se convirtieron en ruinas, algunas de las cuales pasaron a ser parte del paisaje cotidiano de los nuevos pobladores de la región, en su mayoría inmigrantes europeos. Sin embargo, la impronta de la civilización de las misiones sobrevivió de manera desigual en las historias nacionales de los tres países que se crearon en la región después de 1810, Paraguay, Argentina y Brasil. Desde otra perspectiva, es decir, desde la interpretación proporcionada por una ontología diferente, los jesuitas y las misiones también tienen un lugar en la memoria de las poblaciones guaraníes contemporáneas. En 1984 y 1993, las ruinas mejor conservadas, esto es, una en Brasil, 4 en Argentina y 2 en Paraguay, fueron elevadas a la condición de patrimonio mundial, lo que provocó una nueva significación de su sentido, esta vez pronunciado desde un discurso universal y humanista y una colisión de intereses contrarios. En cuanto al Capagnán, los caminos que conectaban muchos lugares de América del Sur, principalmente en los Andes y la costa del Pacífico, tuvieron un origen prehispánico bastante antiguo, pero los incas los convirtieron en una red eficiente y bien mantenida. La red se derrumbó después de la conquista española y hoy en día es solo un mosaico desconectado de tramos cortos, algunos de los cuales todavía cumplen la función original de permitir que las personas vayan de un lugar a otro. En 2014, el Capagnán, bueno, algunos de sus tramos, fue admitido en la lista del Patrimonio Mundial como resultado de la nominación realizada por los 6 países donde estuvo la red de caminos: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Aunque la consagración del Capagnán como Patrimonio Mundial fue celebrada unánimemente por los gobiernos nacionales y regionales, la prensa y la academia, los últimos años han sido testigos de cómo el significado patrimonial que se le otorgó está empezando a ser impugnado. En resumen, estos dos objetos signos patrimoniales, las misiones y el Capagnán, son teatros privilegiados para describir temas de poder y articulación, de violencia y jerarquías, de despojo y exclusión. Son teatros privilegiados, pues, para hablar de las políticas patrimoniales en Sudamérica. Primera toma, una película dentro de otra. Veo a un grupo de jóvenes guaraníes viendo La Misión, The Mission, una película de 1986, que seguramente ustedes vieron, dirigida por Roland Joffe, que retrata las llamadas guerras guaraníticas de la década de 1750, que no fueron guerras, sino matanzas brutales infligidas a los guaraníes que resistieron la orden de desalojar las misiones en las que vivían en lo que ahora se había convertido en territorio portugués, las misiones que estaban del lado oriental del río Uruguay. Los veo porque han sido filmados viendo esa película en el documental Taba, la casa de piedra. Este es un fotograma de la película en la que uno de los directores, el que está a la izquierda, un ya guaraní argentino, pero que ha vivido toda su vida en Brasil, que se llama Ariel Ortega, está entrevistando a un día sobre los sentidos otorgados, ya no patrimoniales en el sentido moderno colonial, sino los sentidos históricos otorgados a las misiones y lo que el patrimonio llama las ruinas. Otra vez, entonces, veo a ese grupo de jóvenes porque ha sido filmado viendo esa película en el documental Taba, Casa de Piedra, realizada por cineastas guaraníes sobre la importancia de las misiones y sus ruinas para las poblaciones guaraníes actuales. Una película dentro de otra película, la misión dentro de Taba, la Casa de Piedra. Y un entrometido, yo, viendo 2 películas desplegándose, entrelazándose, contando cómo la historia es escrita por los que ganan, cómo es impugnada por los que pierden, contando cómo los colectivos marginados y silenciados por la autoridad del patrimonio se relacionan con esa autoridad,
pero a partir de una ontología diferente que cuestiona su significado, el del patrimonio, y en particular su absoluta naturalización. 7 de las ruinas, decía, fueron declaradas Patrimonio Mundial hace unos años, y ese significado universal y humanístico se extiende a las demás. Pero antes de eso fueron patrimonios regionales y nacionales. Yo pregunto, ¿qué se ha patrimonializado de las misiones? Y respondo, la idea general de la civilización, no el legado de las sociedades sometidas por esa idea. Esa idea fue, sabemos, se ha documentado suficientemente, genocida, violenta, y fue impuesta a los indígenas porque estaba sólidamente basada en la creencia de que era mejor, superior, más avanzada. Estaba basada en el supuesto, no discutido entonces y rara vez discutido ahora, de que existían jerarquías naturales articuladas por criterios raciales y religiosos. Por eso, en la relación entre los jesuitas y los guaraníes, lo que ha contado en su mayor parte es el lugar de los jesuitas, no el de los guaraníes. Lo que más ha importado es la modernidad que aún representan los jesuitas. En ese relato, salvo en algunos campos académicos, como señalaré, los guaraníes son mudos, el eslabón más débil de la cadena narrativa de las misiones. La presencia de los guaraníes en el relato misionero, ese relato que perdura hasta hoy a través del patrimonio, es oscura, opaca y desigual y exige preguntar. ¿Por qué patrimonializar las ruinas de las misiones? Esos objetos signos de un proyecto que en cualquier caso y desde donde quiera que se le mire con poca o mucha empatía, con poco o mucho desprecio, fue parte de la conquista de América, una de las más grandes empresas genocidas de la historia. ¿Por qué patrimonializar precisamente esas ruinas? Testigos elocuentes de la sumisión de los guaraníes a la civilización, testigos de su reducción. Porque son parte de un genocidio bueno, digamos, si pudiera concebirse algo tan absolutamente abominable. Pero ¿no es eso lo que el humanismo siempre ha hecho? Justificar el colonialismo y su violencia si conduce a la civilización, a sacar a esos pobres indios de su condición primitiva y primordial. Entonces sí, se puede patrimonializar un objeto signo que es parte de una empresa genocida. Es más, se debe patrimonializar. Aunque la retórica nacional de los tres países es diferente, el hecho civilizador de los jesuitas en territorio indígena aparece en ellos como un ejemplo notable, ya sea como un modelo idealizado y bucólico de convivencia, puramente utópico, o como una manera pacífica de insertar a los indios en la modernidad, es decir, una forma civilizada de civilizar, la vía lascasiana, iterada en el siglo XX por el indigenismo, soslayando que sucedió a través de la violencia religiosa. Aunque el patrimonio borra el significado original, digamos, de lo que patrimonializa, impone nuevos significados, no es en este caso la narrativa patrimonial de la UNESCO tan humanista como el acto de civilización de los jesuitas, lo que uniría un humanismo con otro, uno del siglo XVI con otro del siglo XXI, lo que vendría a señalar entonces que el humanismo es un mismo animal totémico y violento que solo ha cambiado de piel. ¿No vendría esto a resignificar el acto de la civilización y a renovar su validez ahora como desarrollo a través del patrimonio? Desde que las ruinas de las misiones fueron elevadas a patrimonio mundial al mismo tiempo que se creó el mercado común del Cono Sur, el Mercosur, la búsqueda de una historia común y sobre todo de mercancías comunes ha sido notoria. Las misiones no han escapado de esa búsqueda. Su valor utópico es tristísimo, se convirtió en valor de cambio, al que el desarrollo se aferra con fuerza. Hechas estas preguntas elementales sobre los sentidos patrimoniales de las misiones, quedan expuestos sus protagonistas, los de entonces y los de ahora. Los guaraníes, jesuitas, los encomenderos, los colonos, los funcionarios coloniales y republicanos, los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos, los agentes patrimoniales. Se entrecruzan esos protagonistas y borran las fronteras entre pasado y presente. Las misiones y sus ruinas son íconos centrales en los imaginarios de los tres estados-nación,
en los que ahora se encuentran, en la manera como ayudaron a construir eso que Rita Segato llamó formaciones nacionales de alteridad, regímenes históricos de creación del otro, de la nación, y ahora de la posnación. Preguntar por ellas desde esas formaciones es preguntar por el lugar de su otro, el lugar de los guaraníes, y encontrar que el suyo, el de los guaraníes, es un lugar más bien opaco, llenado de manera disímil y desigual en Argentina, Brasil y Paraguay a lo largo de los últimos siglos. Lo primero que llama mi atención cuando pregunto por el lugar de los guaraníes en las misiones es la falta de consenso, no tanto histórico sino actual. La narrativa canónica y dominante sobre las misiones fue conservadora, unidireccional y estática. Fue una apología de los hechos civilizadores de los misioneros, sin reconocer la agencia de los indígenas, y si a eso vamos, tampoco la de la historia. Pero la historiografía sobre los guaraníes de las misiones ha cambiado y ahora investiga su papel activo, alejándose de la idea de su pasividad esencial que otorgaba hasta hace poco el papel central del relato a los jesuitas. Allí, en esa pregunta por su agencia, empieza a formarse cierto consenso. No pasa lo mismo cuando la pregunta se desplaza del carácter fantasmal de los guaraníes misioneros a la concreción de los guaraníes actuales. En otras palabras, cuando se pregunta sobre la relación entre los guaraníes de hoy, especialmente los Umbia, y los guaraníes de las misiones, lo que equivale a preguntar, por supuesto, acerca de la relación entre los guaraníes actuales y las misiones o sus ruinas. Allí reina el disenso, como si los cuerpos reales, individuales, pero sobre todo sociales, desafiaran la posibilidad de establecer respuestas inequívocas. Allí reina el disenso porque el lugar de los guaraníes contemporáneos en el relato misionero ya no es solo un tema académico, como en el caso de la historiografía, todavía dominada por preocupaciones disciplinarias, sino más bien político. Este disenso se puede ver comparando las narrativas sobre las misiones y sus otros en los tres países. En Brasil, el relato de las misiones tuvo a los jesuitas como protagonistas hasta la década de 1980, cuando se produjo un cambio dramático. El protagonismo pasó a los guaraníes debido principalmente a la militancia académica, sobre todo en torno a lo que se llama en Brasil demarcación de tierras indígenas. Como resultado, la relación de los Umbia, que es un grupo guaraní que vive en el oeste de Río Grande, aunque también hay una reserva en Puerto Alegre y en otros lugares del sur de Río Grande do Sul. La relación de los Bembiá con los guaraníes de las misiones ya no es un tema de discusión, sino de documentación, en etnografías, talleres, documentales. Esto no ocurre en Argentina y Paraguay, donde el enfoque del tema es académico, no político, y donde, no por casualidad, las regulaciones para demarcación de tierras indígenas son o inexistentes o no se aplican. En esos dos países hay pocas dudas. Los guaraníes actuales no están completamente relacionados con los guaraníes de las misiones y por lo tanto su relación con las ruinas y las memorias que generan es bastante etérea, como mucho, si es que se reconoce que existe. Dicho de otra manera, mientras que en Brasil el tema ya es claramente discursivo, en los otros dos países sigue siendo sustantivo. Mientras que en Brasil abandonó los límites positivistas de la investigación disciplinaria y los criterios modernos de realidad, en Argentina y Paraguay tal abandono, tal escape, está todavía lejos de ocurrir. Los antropólogos en Argentina y Paraguay dicen no conocer las expresiones de los Bembiá sobre las misiones o sus ruinas, implicando que no están interesados en ellas. Pero de ser así, ¿no debería ese desinterés ser la razón de una investigación aún desatendida? En esto, como en muchas otras cosas, las verdades disciplinarias son veladas. Mientras el proyecto misionero se celebra, incluso si el énfasis recae en los jesuitas, inferiorizando a los guaraníes, al mismo tiempo se niega un lugar a los guaraníes contemporáneos que, se dice, llegaron al área misionera no hace mucho. Dicen incluso que después de los europeos del este que poblaron la región desde el final del siglo XIX, y cuya vida, la de los guaraníes actuales, transcurre entre la pobreza y el asistencialismo. Las diferencias entre los tres países en este asunto también se deben a tradiciones académicas diferentes y en cierta medida cerradas. No se conocen bien
a pesar de cierta fluidez e intercambio. Si las misiones fueran una cuestión de fronteras, no solo geográficas, sino también culturales, su investigación académica es otra forma de frontera. No porque se ubique en la frontera conceptual, en el sentido poscolonial de Gloria Anzaldúa, sino porque establece límites rígidos y bastante infranqueables. Los historiadores aquí, los antropólogos allá, los brasileños aquí, los paraguayos allí, como antes los indios de las misiones aquí, los indios de la selva allí. Fronteras entre temas, entonces, pero también entre tradiciones académicas. Visto desde el rincón discursivo, no desde el disciplinario, la brusca separación entre los guaraníes de las misiones y los guaraníes contemporáneos tiene connotaciones catastrofistas y es parte de la reproducción de la dicotomía civilizado-salvaje, parte del significado ilustrado del patrimonio. Los indios misioneros en las ruinas, los indios contemporáneos fuera de ella, vendiendo artesanías. Le voy a mostrar una diapositiva que es aterradora. Esta foto la tomó mi colega Adriana Díaz, con la que hago la investigación de las misiones. Estábamos juntos haciendo investigación en el campo y ella tomó esta foto. Es en el museo de la misión, de la ruina de la misión de San Miguel, en el suroeste de Brasil. Y la foto es tomada desde adentro del museo y muestra a una familia de Mbiá vendiendo artesanías. Por cierto, unas artesanías bastante estandarizadas, que son igualitas donde quiera que estén. Igual si las encuentra uno en las calles de Puerto Alegre o en el museo de San Miguel. Pero la toma de la foto, el ángulo de la foto es extraordinario porque señala asuntos de naturaleza y cultura. La cultura está en el museo, la naturaleza está en los Mbiá que están afuera, y sobre todo señala asuntos que exploramos en el trabajo que hacemos con Adriana de interioridad y exterioridad. Los Mbiá están fuera de las ruinas. Este contraste de los indios de las misiones en las ruinas y los indios contemporáneos fuera es un contraste insultante, vergonzoso, digno del acto patrimonial, tan desinteresado de la suerte de los indios nuevos como preocupado por el destino de los indios viejos. Y es parte de las tradiciones académicas, los indios de las misiones con los historiadores y los indios actuales con los antropólogos, sin vasos comunicantes, cada uno de ellos conservando su parcela de conocimiento y, cómo no, su parcela de otredad. Es parte, pues, de la negación de la coeternidad. Si el tema se ve desde la esquina discursiva, entonces otras cosas comienzan a emerger, incluso en términos de divergencias ontológicas. En la memoria de los Mbiá, el relato misionero, pero no su conversión patrimonial, es una fuente histórica firme, relevante para su lucha por territorio y autodeterminación. Existe un lugar mítico llamado Taba Mirí, de gran importancia cultural porque es reconocido como una obra dejada por los antepasados a los actuales Mbiá. Taba Mirí como fuente de conocimiento de los Mbiá porque marca su unión con los dioses. Taba Mirí conserva una especie de mensaje petrificado dejado a sus descendientes sobre el hecho de que la vida está hecha por desafíos sucesivos, de que vale la pena luchar contra la muerte y la descomposición sabiendo que es casi imposible la victoria, pero motivados por la idea de que existe una inmortalidad y una plenitud de la existencia aquí y más allá. Esa centralidad de Taba Mirí es puramente utópica, como un no lugar. Sin embargo, los Mbiá no se relacionan con el poder del discurso patrimonial desde una perspectiva diferente, como si se tratara de un problema puramente interpretativo. Más bien, abordan la peculiaridad ontológica de su narrativa histórica de manera independiente de cómo se consigue y moviliza el patrimonio. Segunda toma. Truchas, pobreza, desarrollo. Estuvo con Raúl Penesaca la cuesta de Culebrillas, un tramo ecuatoriano del Capañán. Raúl va adelante, saltando ágilmente sobre las piedras. Yo voy detrás, cansado,
guardando el poco aire de estas alturas. Camino por siglos de historia, pasando de un tiempo a otro, en este camino que caminaron Atahualpa y Pizarro y Bolívar, y también millones de rostros que la historia tan selectiva no recuerda. Camino, o eso me gustaría, en busca de la conexión con los caminos que hicieron los incas y sus ancestros. Camino por un tiempo que resiste, no se rinde, es rebelde y difícil de atrapar. Yo, que vivo a miles de kilómetros de aquí y vengo a caminar y a describir, por supuesto, a dejar mi marca en este texto. Raúl vive abajo, en una comunidad cerca de Achupayas, vive de poco, como casi todos los de por aquí. Tiene una pequeña chacra donde cultiva cereales y tubérculos andinos. Cuando estábamos subiendo por el camino, estábamos bien alto sobre el valle donde Raúl tiene la casa, paramos y me señaló, me dijo, esa es mi casa. Y yo le dije, ¿y esas como piscinas que hay al lado? Me dijo, son piscinas para truchas. Y le dije, ¿para qué? Me dijo, para cuando vengan los turistas. También pensaba, hace unos años, supongo, ya lo hizo, hacer un alojamiento para esos turistas que habrían de venir cuando las promesas de progreso que supone el Capañán y todos los emprendimientos patrimoniales se materialice en unos pocos mochileros dispuestos a hacer la larga y bella caminata hasta Ingapirca, al otro lado del cerro. De repente, el camino que ha caminado toda su vida es mucho más que la línea sinuosa y serpenteante que lo lleva a tantas partes. El camino ya no es el camino, ahora es el Capañán. Los desheredados ven en él una sólida promesa. Ahora ofrece desarrollo, una curación elusiva, aunque su costo puede ser terriblemente alto. Pero es innegable que un patrimonio comercializable es atractivo, especialmente como ocurre con tanta frecuencia cuando los pueblos que viven cerca o en sitios o paisajes patrimoniales son indigentes. En situaciones en las que los pueblos desfavorecidos se comprometen con entusiasmo con el patrimonio y el mercado, la relación es absolutamente desigual, una iteración de la época colonial. Además, la patrimonialización del Capañán es violenta. La política del nombrar de la que participa está relacionada con la política de acumulación que al mismo tiempo es una política de desposesión. En Pomata, en la orilla sur del lago Titicaca, a pocos pasos de la frontera de Perú con Bolivia, pregunté por el camino de los incas. Nadie sabía nada. Pregunté por el Capañán, menos. Fui a la estación de policía, no tenía ni idea. Fui al municipio donde un hombre responsable de la imagen institucional me dijo que había oído hablar del asunto, pero que no sabía nada con precisión. De pronto recordó que otro funcionario de la alcaldía podría saber mejor. Lo llamó, vino y sabía mejor. El camino de los incas, el portentoso Capañán de la UNESCO, al que me llevó, está a pocas cuadras de donde estábamos. Es el modesto camino que une a Pomata con Sisipampa. Este es el camino, ya bajando hacia Sisipampa, abajo está el Titicaca. Del lado de acá, donde termina el camino, el subir, no muy lejos, está Pomata. Es el modesto camino que une Pomata con Sisipampa, al otro lado del cerro, quizás desde tiempos tan antiguos que ya no se recuerdan. Es el camino utilizado por los lugareños para ir de un lugar al otro. El camino, simplemente. Nada de incas o de Capañán, una nada que expone la jerarquía del nombrar. La patrimonialización del Capañán no es tan inocente como parece y como se proclama. Más allá de los llamados a la identidad, la integración y el desarrollo, se encuentra una condición ontológica. El camino como patrimonio, es decir, como Capañán, es un avance de la ocupación posmoderna de territorios y subjetividades que anteriormente no habían sido intervenidos de una manera tan agresiva. Esta condición es evidente en la articulación del proceso patrimonial con los discursos del desarrollo, desde el obvio difundido por los agentes del patrimonio, el turismo, hasta otros muchos menos obvios como el extractivismo y su expansión concomitante de infraestructura. Esta jerarquía sugiere que el turismo es un señuelo
que distrae la atención analítica y política de donde puede ser más importante. Describir vínculos más profundos y perjudiciales entre el patrimonio y el desarrollo. No es que las consecuencias del turismo no sean importantes, por supuesto, ya que han demostrado causar daños duraderos a las frágiles solidaridades comunitarias y a las relaciones antiguas. Es que el turismo es mucho menos dañino y con impactos que de alguna manera pueden ser limitados o incluso reducidos, que el avance ontológico más amplio que el patrimonio respalda, legitima y sobre todo blanquea. Un componente básico de ese avance es la naturalización de la inevitabilidad del desarrollo, del extractivismo, de su violación de derechos naturales y humanos. En línea con ese avance, la industria del patrimonio también es extractiva. No extrae productos tradicionales, digamos oro o petróleo, sino nuevos, valores patrimoniales de sus lugares de origen en redes de relaciones cuya importancia no es solo histórica. Desarraiga eso que llama patrimonio de orígenes, destinos, diferencias y luchas. Su historicidad es absolutamente velada por su naturalización. Transforma lugares de memoria en sitios arqueológicos y más arte en sitios patrimoniales para vender. Al erradicar los valores patrimoniales, entre comillas, porque los valores patrimoniales son un concepto moderno, de sus redes tradicionales de relaciones, la industria del patrimonio lo dispone para su posesión por la ontología de la posmoderna. Si el turismo es el mal menor, digamos, el mal mayor es que los habitantes locales ingresan por completo en una ontología que habían visto apenas desde lejos. El acto patrimonial sobre los antiguos caminos andinos los crea como otros y los ubica fuera de este tiempo. Aquí también negándoles la coetaneidad. Después de todo, debe proporcionar la autenticidad temporal que exige el turismo, es decir, tiene que pertenecer a un tiempo diferente, cuando el camino era un camino y no una ruina, cuando era el camino y no el Capañán. Son los herederos no herederos del camino, la sal étnica que condimenta el plato patrimonial, que los turistas comen con avidez y por el que pagan precios a veces escandalosos. Ahora su cultura es un conjunto de mercancías para la venta, pesadas y evaluadas por su potencial de consumo por otros, los turistas, que vienen de fuera solo por el momento. En la transformación industrial de los caminos andinos en el glamoroso Capañán, la nostalgia juega un papel importante. Es una nostalgia de una época anterior, la de los incas y sus antepasados, con su poderosa resonancia del auténtico andino, que aún no ha perdido su halo utópico, aunque haya sido disminuido y sometido a la forma mercancía. Ese es el halo utópico que transpira el Capañán, y bueno, su totalidad fantasmal. Mundos truncados, mundos que podrían haber sido alternativas bucólicas, pero también bucolizadas, un tema central para la industria del turismo, ante las depredaciones de la posmodernidad. Bucolizadas porque la idealización de una Arcadia perdida, un paraíso localizado en las montañas andinas tanto como en la niebla del sueño romántico, contrasta positivamente con la aporía de la civilización. Esta nostalgia tiene un potencial político indudable, aunque ninguna agenda contemporánea la reivindique plenamente. La nostalgia descrita por Fredric Jameson como un componente básico de la posmodernidad es incompatible con una historicidad genuina y se limita a usar el pasado como un componente histriónico de una coreografía temporal restringida a la experiencia del aquí y el ahora. Esta es la nostalgia que domina la experiencia del Capañán y no pone el pasado, como diría Jameson, más allá de todo rescate estético, sino, me parece, justamente dentro de los límites exclusivos de ese rescate estético. Si por ello entendemos un rescate que elude deliberadamente el mundo de lo político como transformación. Porque el poder de la patrimonialización es justamente su capacidad de neutralizar, cuando no de eliminar, los significados históricos reales del bien patrimonializado, al mismo tiempo en que lo entrega al consumo como bien cultural en un espacio enteramente vaciado de historicidad. Y cuando digo reales, no busco aludir a la naturalización moderna de lo real, sino a su sentido anterior a la acción patrimonial. Por eso la patrimonialización es capaz de tomar un bien como el camino, que perteneció a un mundo sometido y pisoteado por la conquista, pero aún así temido como un posible horizonte de insubordinación, y colocarlo en un espacio aséptico e inofensivo al que concurren los turistas de manera tan desprevenida como una fiesta de domingo,
Esta doble operación patrimonial, neutralizar cierto sentido de lo político y entregar al mercado cultural, ha sido exitosísima a nivel mundial. Este vaciamiento de la historicidad, este poner el pasado más allá de cualquier empresa política no moderna, hace de la industria del patrimonio una estupenda aliada de las políticas gubernamentales en la era del neoliberalismo multicultural y sobre todo, lo he dicho tantas veces ya, una punta de lanza fundamental en la cruzada ontológica postmoderna. Aunque la patrimonialización del camino es ampliamente promovida y patrocinada, esto no significa que no haya sido cuestionada. Varias comunidades en Argentina y Perú, sobre todo, se han opuesto con argumentos que provienen de la protección territorial y que han sido pronunciados desde un lenguaje cultural que, como en el caso de las misiones, se traduce en diferencias ontológicas. Porque para vender el Capañán como patrimonio de la humanidad es necesario poner fin a las relaciones de las que participaba. Para venderlo en el mercado turístico y como un elemento importante de la soberanía ontológica postmoderna, otras voces que no deben ser silenciadas. Al hacerlo, la autoridad del patrimonio produce dos lugares. Uno legitimado donde mora los que creen y aceptan el discurso y otro descalificado para quienes no lo aceptan. La cuestión es, desde luego, francamente maniquea. Hay buenos, los que saben qué es el patrimonio y cómo cuidarlo, y hay malos, los que no lo saben. Los buenos están del lado del conocimiento disciplinario y las leyes. Los malos están del lado de lo ilegal, del lado de la ignorancia, que están en las afueras de la modernidad. Los buenos saben que el camino que se ha convertido en patrimonio significa identidad, progreso, desarrollo, que oponerse a él sería tan ignorante como estúpido. Los malos oscilan entre un escepticismo sostenido o un radicalismo agresivo y a veces una complacencia ansiosa en vez de convertirse en buenos. Cuando se ejerce el conocimiento del patrimonio, en la práctica los que son conocidos de una manera particular están sujetos a él. Y quienes lo producen tienen el poder de hacerlo real, de reforzar su validez, su estatuto como realidad. Así visto, el Capañán no está libre, está atrapado por el discurso que lo creó, midió y circuló. Es el discurso del patrimonio el que convierte los modestos caminos andinos en el Capañán de los anuncios globales. Pero el Capañán, celebrado y promovido como un emblema de identidad y desarrollo, oculta que su significado está controlado por la autoridad patrimonial y que las otras voces que tienen interés en el asunto no son escuchadas. Cuando aparecen en escena, como en los muchos videos que uno puede encontrar en la red sobre el Capañán, incluso si su potencial contradictorio ya ha sido neutralizado, solo están allí para santificar con su presencia el argumento disciplinar. La historia que va del levantamiento de Manco Inca y Tupac Amaru al Taqui Uncle, de José Miguel Condorcanqui, Tupac Amaru II, a Juan Santos Atahualpa, es la historia de la lucha por la restitución del mundo como era hasta que comenzó el Pachacuti, desatado por los españoles. El cronista Martín de Murúa tradujo Pachacuti como volver la tierra, en el sentido de transformarla y quitar y desheredar lo suyo, la inversión de la orden. La patrimonialización del camino, con su violenta acumulación por desposesión, es una continuación del Pachacuti por atropellos. Y unas reflexiones finales para cerrar los argumentos que he presentado. Las políticas patrimoniales promulgadas sobre los objetos signos que he discutido, las misiones y el camino de los incas, y con los que las poblaciones locales se relacionan de manera diversa, han creado imágenes duraderas y poderosas, la mayoría de ellas vinculadas a la muy antigua idea de la civilización, hoy en día disfrazada de desarrollo. Si debo usar los términos preferidos por la temporalidad moderna, debería decir que esas imágenes mezclan pasado y presente de formas muy curiosas, porque crean cosas que están vinculadas al pasado, pero que hablan al presente. ¿Cómo describirlas?
Una forma es a través de lo que Walter Benjamin llamó imágenes dialécticas, que describió así. No es que aquello que es pasado arroje su luz sobre lo que es presente, o lo que es presente arroje su luz sobre lo que es pasado. Más bien, la imagen es aquella en la que lo que ha sido se une en un instante con el ahora para formar una constelación. En otras palabras, la imagen es dialéctica en un punto muerto. Porque mientras que la relación del presente con el pasado es puramente temporal, continua, la relación de lo que ha sido con el ahora es dialéctica. No es progresión, sino imagen, repentinamente emergente. Solo las imágenes dialécticas son imágenes genuinamente históricas, es decir, no arcaicas. Michael Townsend, quien escribió justamente sobre este tema de las imágenes dialécticas en ese bello libro que editamos en la Universidad del Cauca, que se llama El Museo de la Cocaína, señaló al respecto. La historia se descompuso en imágenes, no en relatos, y fue tarea del historiador ubicar esas imágenes dialécticas que rescatarían el pasado debido a su resonancia con las circunstancias actuales. ¿Qué es este estremecimiento cuando el pasado encuentra el presente? No tiene nada que ver con la continuidad, sino con la yuxtaposición. Pero si esto es tan evidente, la forma como el presente toca los hechos del pasado con su varita mágica para hacerlos suyos. Si es tan evidente que el pasado no existe excepto en su relación con el presente, en su articulación indestructible con los eventos que requiere y hace, produciendo algo completamente nuevo a partir del encuentro, por eso el dialéctico. Si en verdad toda esta relación es tan obvia, ¿qué es lo que la hace tan invisible, tan poco aparente, tan espectral? ¿Qué impide a algunas personas verlo y que continúen tan decididamente tratando su materialidad como un asunto de otra época, que habla de otra época? Porque lo que debería sorprendernos no es que las cosas de otra época hablen en esta, sino que algunas personas se nieguen a admitirlo. Las imágenes dialécticas en el campo patrimonial crean criaturas poco creíbles, pero útiles, porque mezclan destrucción con salvación. La destrucción de las misiones y de los caminos andinos y ahora su salvación patrimonial, al menos de lo poco que queda, son actos obvios en el devenir de la historia moderna. Entre esos objetos signos destruidos y estos salvados, median las ruinas. Esto hace más sorprendente, no menos, las imágenes creadas por el trabajo de la industria patrimonial debido a que la relación con objetos signos convertidos en patrimonio expone una temporalidad aterradora. Es una experiencia actual en objetos signos actuales, pero su significado emocional y su valor en el mercado turístico está vinculado al pasado, el de los jesuitas sobre todo y el de los incas. Esta atemporalidad actuada deliberadamente en la escena patrimonial neutraliza cualquier valor político y permite el control de los significados utópicos, que sin embargo no son eliminados y luchan para encontrar espacios más amplios de operación y circulación. Las misiones y el Capangán teatralizan el pasado en escenarios contemporáneos llenos de significados controlados, promocionados y comercializados. Esa temporalidad es un índice del presente, que ya no tiene que ver con el tiempo, sino con el espacio. Las misiones y el camino son lugares, no tiempos, aunque su atractivo, su llamado, pretenda ser temporal. En los espacios reales y reales, heterotópicos, que he descrito, se promulga la autoridad discursiva del patrimonio, pero no por sí misma, sino como un elemento central en el avance de la frontera ontológica de la posmodernidad. El patrimonio no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. El patrimonio es el señuelo de algo más grande, más poderoso, más penetrante. Vista así, la materialidad de las misiones y los caminos andinos de sus ruinas pierden inocencia. Ya no son cosas con significados patrimoniales inmanentes, sino campos de batalla en los que se despliegan diferentes concepciones. El patrimonio, según los modernos, y la relación con el tiempo y con el lugar y con los ancestros según no tan moderno. Es decir, diferentes concepciones del pasado, del tiempo, de la vida, en entornos altamente politizados caracterizados por posiciones e instituciones antagónicas.
Son concepciones de sentido conflictivas. Si esos significados quieren ser bien comprendidos, si la relación entre política y voluntad, tanto individual como colectiva, quiere ser considerada, es necesario ir más allá de la idea de un mundo único con diferentes interpretaciones, porque es un cierre epistemológico, para alcanzar una perspectiva más completa, la de muchos mundos y por lo tanto muchas concepciones, lo que es una apertura ontológica. Este es el mundo de la materialidad en su máxima expresión, no como un reino naturalizado, sino como un espacio construido donde la política siempre está en juego. Gracias, Cristóbal, por esa conferencia. Francamente, se pone uno a reflexionar alrededor de esto que tú has planteado. Y me atrevo a decir algo que espero que no se salga que no sea un absurdo frente a tu texto. Parecería, o pienso que se presentan como dos campos semánticos en conflicto, donde ese patrimonio que se mantiene en el caso de las misiones jesuíticas y otros, señala en el tiempo y el lugar el contenido de la dominación de una cultura que se sobrepone a otra cultura para ocultarla de alguna manera. Pero al mismo tiempo parece, o entiendo yo, también estás planteando que en esa, y ahí se configura, creo, académicamente o por las investigaciones, unas epistemes o unos discursos epistemológicos para dar cuenta y razón de aquello que está allí en este presente, pero que evoca un pasado de dominación y de destrucción y de genocidios, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, parece que hay una memoria oculta de unos saberes que mantienen de cierta forma o persisten en mantenerse de cierta forma en una historia que no se quiere reconocer y que pues se evidencia a través de aquellas cosas que están más ligadas a la naturaleza, los caminos, los espacios simbólicos y no a los edificios, entre comillas. Pero al mismo tiempo ese conflicto siento yo que lo ven los académicos, pero el turista no ve nada. El turista pasa por allí viendo cosas y considerando que eso muestra que hubo un pasado, pero que ese pasado no es presente, qué sé yo. No, trato de abordar algunas cosas de las que dijiste. No sé si esté fuera del contexto. Dejo ahí para ver qué otras personas quieran intervenir. ¿Quieres que comente lo que dijiste o...? Bueno, pues sí, me gustaría, antes de darle la palabra a otros, que ya empezaron a levantar la mano. No, que levante la mano más bien y recojo comentarios. Bueno, entonces Leonardo había levantado la mano, por favor. Y hola, luego profe Gustavo. Va a participar Sergio, Leonardo primero. Sí, primero Leonardo y luego Sergio. Vale, profe. Leonardo, levantaste la mano. No veo a Leonardo, entonces mientras Leonardo interviene, Sergio. Buenas noches para todos y para todas. Gracias, profe, por la charla. Pues cada vez, profe, que su merced está hablando del patrimonio y con estos dos ejemplos, lo que fue en el Perú y la triple frontera, el camino del Capañán y la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay de esta comunidad, digamos, donde hizo un proceso de evangelización y de esas ruinas, digamos, las quieren convertir, digamos, en patrimonio. Pues yo vivo aquí precisamente en San Agustín, que es un lugar que fue declarado por la UNESCO en el año 95 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Entonces, para mí era muy comparando lo que usted decía con lo que está pasando acá el manejo del patrimonio. Y hay varias cosas, digamos, acá quien maneja el patrimonio, pues en Colombia ya sabemos que es el ICANN, ¿no? Digamos, en términos administrativos, quienes que se creen con la facultad del derecho y el conocimiento, digamos, de administrar ese patrimonio, pues es el ICANN, ¿no? Y no hay participación por parte de la comunidad y por parte de quienes habitamos en este territorio.
Y eso pues se expresa en muchas problemáticas que presentan acá en San Agustín. Uno, por ejemplo, ellos son los que dicen qué día se cierra, qué día se abre. Por ejemplo, acá el día martes es el día que supuestamente está en mantenimiento y por lo tanto ese patrimonio no está, digamos, para acceso a la gente. Entonces, en ese ejemplo se da cuenta uno quiénes son los que determinan y llevan, digamos, en el caso, las políticas para la administración del patrimonio. Pero lo que más me llama la atención a mí es en cuanto a los relatos, digamos, y al discurso que se ha manejado acá en cuanto a lo que es todo este territorio de San Agustín. Y desde el mismo ICANN y las mismas instituciones, pues terminan siempre legitimando, sobre todo son estos relatos que son más eurocéntricos y, y que miran el patrimonio sí como un objeto, como una cosa, pero digamos en el caso de Luis Duque Gómez, mirar esto como una gran necrópolis, ¿no? Entonces yo digo que es importante empezar a construir esos relatos y a construir otros relatos, digamos, que estén más de acuerdo con con la mirada, digamos, ontológica de los pueblos indígenas, ¿no? Que es muy diferente a esa mirada occidental, que es dual, mientras que la mirada, digamos, de esos pueblos indígenas es otra concepción respecto, digamos, a estas cosas que para ellos no son patrimonio, sino pueden ser representar abuelos, pueden representar espíritus, pueden representar otras cosas y no simplemente una piedra, una roca, un objeto que está ahí dispuesto a ser estudiado como una ruina. Eso sería, profe. ¿Quién más está interesado en participar? ¿Puedo comentar? Profe, Sí. una última pregunta. Cuando hablamos del Capañán, del camino Inca, y que llegó hasta Colombia, se me venía a la memoria este camino que va de aquí de San Agustín, pues desde Quinchana, que va a San Antonio, que pasa hasta la Laguna de la Magdalena, y que es un camino pues antiquísimo, ¿no? Y pues lógicamente los pueblos que habitaron todos estos territorios tenían caminos porque pues era la manera de poder comunicarse. Entonces mi pregunta es, ¿alcanzó a llegar, digamos, se puede decir que este camino que va a la laguna y que pasa para el Cauca puede ser parte de esa red o ya no es parte de esa red, sino que es parte de otros pueblos y de otras comunidades, de otras culturas? Y aprovecho para añadir frente a la pregunta de Sergio, en la zona ecuatoriana, en la zona montañosa se están recuperando, digamos la palabra recuperando o visibilizando estos viejos caminos del Inca, que están perdidos por ahí en ¿no? Que nadie los ve, que nadie los reconoce, y que pienso yo para esas culturas ancestrales que tratan de mantenerse en el tiempo y en el espacio donde su pasado es su presente, tiene una significación muy fuerte. Es que el tema no es sustantivo, nuevo, sino discursivo. Que los incas llegaran hasta Rumichaca o llegaran hasta Pasto, llegaran hasta... Eso realmente, si vamos a situarnos en el terreno sustantivo, no se sabe. Hay trabajos de toponimia que sugerirían que sí, que llegaron bastante al norte de Nariño y probablemente bastante al oriente o nororiente. Pero es que el tema, como lo saben bien los Pasto que han discutido el asunto, es un tema discursivo, no sustantivo. La discusión entre los Pastos sobre reivindicar el ancestro inca o no reivindicarlo es un tema grueso, porque significa, entre otras cosas, reivindicar el uso, o aprender, o sea, más que el quichua ecuatoriano, y adoptar toda eso que se ha llamado la cultura andina, que realmente está centrada fundamentalmente en los Andes centrales. Ya que el asunto no es un asunto sustantivo, por lo menos a mí en mi investigación, tanto de los caminos como de las misiones, no me interesa la perspectiva sustantiva. Y eso me lleva al que estaba señalando Sergio, y es que el tema es, voy a usar un concepto que a mí me encanta, que propuso hace varios años Eduardo Viveiros de Castro, y es el concepto de equivocación. Viveiros, que ha trabajado muchísimo en comunidades amazónicas, describió el encuentro etnográfico como una equivocación. Y Viveiros decía, en el encuentro etnográfico, lo más probable es que
quienes concurren al encuentro estén hablando de cosas distintas. Y eso es lo que sucede en términos patrimoniales. Yo hice un trabajo en Tierra Adentro hace años, y una de las cosas que noté, desde luego, es que lo que decía el lenguaje institucional, que supongo que es algo parecido a lo que ocurre en San Agustín, lo que decía el lenguaje institucional de los arqueólogos, los historiadores y los agentes patrimoniales y los funcionarios del parque, el ICANN, etc., era una cosa, y lo que decían los NASA era otra. No estaban hablando de lo mismo, estaban hablando de cosas distintas. Volviendo a pensar en Viveiros, estaban hablando de cosas distintas. Pero para los funcionarios del ICANN, los NASA estaban llamando de otra manera lo que ellos llamaban sitios arqueológicos. Entonces, por ejemplo, decían, los NASA le dicen a los sitios arqueológicos sitios sagrados. No, los sitios sagrados de los NASA no son los sitios arqueológicos. Pueden coincidir, pero no son lo mismo. Los sitios sagrados de los NASA son sitios sagrados. No es un nombre para los sitios arqueológicos. Yo tengo un ejemplo que uso con frecuencia porque es un ejemplo clarísimo de equivocación, y es el caso de la explotación petrolera entre los UBA hace 30 años. Jóvenes no sé, no sabrán de eso, pero Gustavo y yo sí, porque lo leímos muchísimo y lo vimos en los noticieros y fue una cosa muy sonada. Una empresa petrolera gringa que se llamaba Occidental, conocida como Oxy, encontró petróleo en territorio de los UBA, llamados hasta hace unas 3 décadas tuneos, allá entre Boyacá, Santander y Casanare, alrededor, digamos, de la Sierra de Valcocuy, y se propusieron explotarlo, y los UBA le dijeron que no. Eso fue un lío tremendo porque constitucionalmente el subsuelo es de la nación y no de quienes están encima del subsuelo. Pero los UBA finalmente se impusieron y no se hizo la explotación del petróleo, y el argumento era simplísimo. Los UBA decían, esa es la sangre de la tierra. Y la compañía petrolera decía, eso es petróleo. No estaban hablando de lo mismo, no es que los UBA llamaran al petróleo sangre de la tierra, no, era la sangre de la tierra. O sea, no, traducido al lenguaje patrimonial, el patrimonio es un concepto moderno colonial. Muchísimos actores, sobre todo, pero no exclusivamente comunidades indígenas, no hablan de patrimonio, hablan de otra cosa. E interpelan la autoridad del patrimonio, y ahí es cuando se forman los líos más tremendos. Líos que nadie sabe cómo se resolverán. ¿Tendrán solución? Sí, puede ser. ¿Tendrán aplazamiento? Puede ser. ¿Tendrán conflicto? Puede ser. Nadie sabe porque no hay un guión que permita entender cómo se crean y cómo se solucionan los conflictos ontológicos. Sí se solucionan. Pero una de las formas, sin duda, que yo creo que es la salida fundamental, es reconocer la equivocación. Es decir, empezar por reconocer de que estamos hablando de cosas distintas. Cuando el ICANN acepte que los NASA o los Yanaconas están hablando de cosas distintas cuando hablan de eso que ellos llaman patrimonio, se habrá dado un paso gigante. Sí, creo que ese es Esa un es la, conflicto. esa es la lucha que yo creo que hay que dar, ¿no, profe? En que el ICANN reconozca que hay otras miradas de mirar eso que el ICANN llama y que nombra el patrimonio. Y para eso pues hay que construir y mirar eso desde otra perspectiva, ¿no? Porque yo digo que Occidente y lo que ha hecho la modernidad precisamente es eso, mirar la naturaleza como un objeto, como una cosa de estudio, que para eso está el científico y está todos los métodos científicos, está la ciencia, que es para controlar, para dominar. Mientras que para estos pueblos indígenas pues no existía ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, esto es una mirada completamente la que tiene gran parte del patrimonio pues muy instrumental, también se podría pensar, ¿no? Cuando Entonces, uno, Sergio pero el Sadek, problema que uno se encuentra acá en San Agustín, digamos, es que, bueno, aquí vivimos en un lugar que habitó unas culturas, una cultura, lo que haya sido, pero, digamos,
es complejo construir un relato que cuenta, digamos, de esa visión, ¿no? Porque pues no hay nada escrito, digamos, en cuanto a eso. Entonces lo que uno podría hacer son estudios comparativos, ya sea con los pueblos de NASA o trayendo un pueblo NASA o trayendo un pueblo aquí del Amazonas o los de la Sierra Nevada de Santa Marta para hacer una lectura desde su visión, algo que se podría aproximar, digamos, a lo que puede ser y lo que representan toda esa cantidad de símbolos y que están grabados en las esculturas, ¿no? Entonces, Pero, tendría que pero, construir otro relato. Cristóbal, pero allí Sergio estaría cayendo en la misma trampa que tú estás tratando de mostrar. O sea, vamos a construirles el relato o vamos a relatar para construir lo que estamos viendo nosotros. Cuando uno llega al Parque de San Agustín, quieren instrumentarle a los visitantes. Yo voy con los estudiantes y lo primero que me niego es aceptar guías. Trato de que los estudiantes miren, observen lo que a primera vista para ellos puede ser significativo y de qué manera lo puede ser, pero no a través de lo que ya está construido en los relatos que deben dar los guías a los turistas para decirles qué es lo que tienen que ver. Y entonces, claro, el turista ya no está viendo, sino que se va con un discurso que niega esa realidad porque eso no está construido dentro de las lógicas que tú estás tratando de plantear, digamos, de la antilógica frente al discurso colonialista. No sé. Y no entendí por qué decías que Sergio estaba cayendo en la Ah, misma no, no, trampa. no, porque dice que es necesario traer otras culturas para que vean sobre cómo, para que vean, o sea, que vengan los fulanos, los de la No, no, sierra, profe, etcétera. pero traer otras culturas, pero digamos que representan esa visión y esa cosmogonía de los pueblos indígenas, ¿no? Que es muy similar en muchos pueblos. No es porque en otras las lecturas que se ha realizado acá gran parte ha sido, digamos, desde la visión cristiana, desde la visión No en gran parte, más toda. eurocéntrica, ¿no? Pero no desde una lectura, digamos, con los pueblos indígenas, con los conocimientos y la sabiduría y todo lo que implica leer estas esculturas sí, pues con toda esa visión de mundo y de cultura que tienen las comunidades que están, digamos, aledañas a lo que es todo este territorio, porque no fue solamente aquí de San Agustín, sino que pues esto también va toda esta parte de la cordillera oriental hasta la Argentina Huila, ¿no? Entonces, O hacia el norte de pensándolo, ¿no? México, Centroamérica. Estoy, eh, Y Sergio, de eso podemos hablar cuando hagamos la actividad de San Agustín, pero yo participé en un proyecto de investigación colaborativo con el Cabildo y el Colegio de Juan Tama en Santa Leticia. Y uno de los resultados, digamos, no hubo resultados en un sentido académico, porque no publicamos un libro, escribimos un artículo con la gobernadora, una cosa muy chiquita, pero los resultados de la investigación no fueron los resultados tradicionales, fueron bien poco tradicionales, fueron un mural que se pintó en la Casa del Cabildo, una cartilla, porque así lo quisieron las profesoras y los profesores del colegio y las autoridades del Cabildo, y un video documental. Y una de las cosas a las que se llegó fue la repatriación, la necesidad de la repatriación de las estatuas que están en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Cauca y que fueron traídas a Popayán en principios de la década de 1940, por allá en 1944, por un arqueólogo francés de origen alemán que se llamaba Henri Lemont, que vivía acá en el recién creado Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca. Lemont trajo esas estatuas desde un sitio sobre el río Guacatayo que ahora está bordeando el resguardo de Juan Tama y Santa Leticia. Estoy hablando de hace 10 años. Y no se ha hecho. Al final las autoridades de Cabildo, que cambian cada año, se regaron en otras cosas. Yo insistí, seguí insistiendo. Al final no se logró nada, porque, entre otras cosas, las estatuas tenían que volver al lugar de donde se han sacado, y ese lugar no forma parte del resguardo. Es una finca al otro lado del
el Aguacatal. Pero ese es un caso, creo yo, hasta donde recuerdo, de los pocos casos, si no el único, donde se ha planteado una repatriación como la que ustedes están intentando con las estatuas de Berlín. Solo que no están en Berlín, sino en Popayán. Es una cosa incluso más insultante. No está en un museo de otro país, ¿no? Con toda la dificultad burocrática, institucional que eso entraña, sino que está en el museo de la universidad del propio departamento. Bueno, ¿alguien más desea interpelar a Cristóbal? Parece que Hipri, pues tiene el uso de la voz. Cristóbal, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me alegra mucho oírte. Igualmente. Yo pienso... Se te está entrecortando la señal. Sí, no se te escucha A ver si así mejoramos algo. por allí. No sé si mejora un poco. Bueno, intentémoslo. En principio, lo que yo quiero comentar es que la noción de patrimonio es una discusión que la gente no asume. La gente supone que eso es una cosa normal. Cuando uno pregunta por la noción de patrimonio, pues en Colombia es un enredo muy complicado, porque en primer lugar estaría en manos de las grandes empresas que quieren hacer negocios con lo antiguo. En segundo lugar estaría la versión colonial, religiosa y tradicional de los finqueros y dueños de los antiguos territorios de este país, que también tendrían otra versión del asunto. Y también estarían aquellos grupos que son los indígenas, sin contar por ahora con los temas que se promueven en las universidades, que también ellos han creado o han inventado, más el Instituto Colombiano de Antropología, que podría tener otra versión. Nadie le llama la atención a esa discusión. Todo el mundo cree que de suyo se entiende lo que es el patrimonio. Y a mí me parece muy interesante que tú llames a cuento el hecho de que es finalmente una simple mercancía para el manejo de unos grupos que tienen el mismo proyecto colonial que tuvieron los españoles, es decir, expropiar lo indígena. De alguna manera se vuelve otra vez negocio lo indígena como lo fue en el periodo de la conquista y la colonia. Eso sería lo que yo podría decir. Es que el tema con el patrimonio es que ha sido sometido a un escandaloso proceso de naturalización. Y todo el aparato institucional rodea esa naturalización. Un dato puramente anecdótico: cuando yo hice campo en Perú para mi investigación de los caminos de los incas, estuve 2 meses haciendo campo en Perú, hablé con decenas de personas, antropólogos, historiadores, agentes patrimoniales, agentes de turismo, agentes del Estado, del Ministerio de Cultura, de lo que se llama el proyecto Capaniane, tanto en Lima como en Cusco, qué sé yo, decenas de personas. Meses después, hablando con un amigo chileno, pero meses después de haber vuelto de Perú y hablando con un amigo chileno, me dijo, estábamos hablando de Perú, pero amigo chileno, me dijo, ¿conoces lo que ha escrito Sebastián Yalat, que es un francés que vive en el Perú? Le dije, no. Me dijo, míralo. Y me metí a la red y encontré 2 artículos absolutamente geniales de Sebastián, que después se convirtió en un buen amigo, críticos sobre el Capanián, sobre el proceso de patrimonialización. Y nadie me lo mencionó, nadie, porque Sebastián es, o era, ahora que digamos hay otras 2 o 3 personas, era la única voz en Perú
que llevaba la contraria a la naturalización del patrimonio. Y lo que hacía Sebastián es lo que yo hice en la presentación. Preguntas. Es un acto etnográfico. La etnografía es una preguntadera. Preguntar. Y son preguntas incómodas porque van en contra, interpelan a esa naturalización patrimonial. Y obviamente los que preguntamos resultamos supremamente molestos. Cuando yo hice estas cosas y hablaba con los agentes del Capanía en el Ministerio de Cultura, estaban tremendamente molestos. Sobre todo que un baboso que venía de otro país viniera a criticar todo su montaje institucional. Así que, claro, por supuesto, el andamiaje institucional del patrimonio lo ha naturalizado de una forma tal que parece impermeable, que parece que es algo que existe. Esto, mira, yo siempre me acuerdo de una cosa maravillosa que decía Bruno Latour, ese libro precioso que se llama Nunca fuimos modernos. Y Latour decía, los modernos no pierden, porque hay una combinación que se llama cultura, naturaleza y lo que Latour llamaba el Dios tachado. Y acá hay una cosa que se llama inmanencia y trascendencia. Y eso produce 6 combinaciones. Y la modernidad usa cualquiera de esas combinaciones y nunca pierde. Entonces, el patrimonio es inmanente y muchas veces se presenta como trascendente. Cuando tú cuestionas su trascendencia, el aparato institucional sostiene y defiende su inmanencia. Y cuando tú cuestionas su inmanencia, el aparato institucional sostiene su trascendencia. Entonces el aparato institucional no pierde, no quiere perder. Pensar el patrimonio históricamente, es decir, desnaturalizándolo, resulta tremendamente incómodo. Y ese es el papel de las etnografías sobre patrimonio, que es lo que yo hago, igual tantas otras personas. Diego ha levantado Diego Martínez tiene el uso de la palabra. Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Soy Diego Martínez, yo pues también hago parte de la veeduría por la repatriación del patrimonio arqueológico del macizo, ¿no? Junto con el compañero Sergio también, aunque yo estoy en Bogotá. Bueno, yo quisiera simplemente acotar, como gestor de patrimonio cultural, que me considero, pues que muchas veces, pues, o sea, yo creo que hoy en día ya llevamos inclusive, por lo menos aquí en Colombia, más de 70, 80 años hablando de patrimonio. De alguna manera sí está naturalizado el concepto, inclusive yo creo que el concepto ya es más antiguo que cualquiera de los que estamos aquí reunidos, y ya está, digamos, y sobre todo en los últimos años, diría yo 20 años, ya se ha venido incorporando desde el discurso y, digámoslo así, también la forma de concebir estos elementos culturales por diversas comunidades, grupos étnicos, llámense indígenas, neoindígenas, comunidades barriales, o sea, es muy diverso y yo creo que es mucho más allá de algo tan blanco o negro, porque pues la misma etnicidad o lo que llamamos lo indígena en contraposición a lo blanco, eso yo creo que ya hoy en día pues es muy vaporoso, ¿no? Eso no es tan así. Yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando en San Agustín es un claro ejemplo de la manera como las comunidades, que también son muy diversas en San Agustín, no solamente hay algunos grupos que se consideran indígenas que están en contra de la institucionalidad, sino que inclusive está David Lelenbach, que es un ciudadano norteamericano ya nacionalizado en Colombia, que ha sido el gran, digamos, abanderado, y hay muchas comunidades muy diversas que están todas en función de la misma idea de, venga, organicémonos y busquemos la repatriación de esto, porque pues esto es una forma, digamos, de buscar una gobernanza también de estos elementos que llamamos patrimonio, y va más allá de esa dicotomía entre lo indígena y lo institucionalizado o lo blanco, ¿no? Yo creo que hay que ver muy bien como todos esos matices,
Y también aceptar que de alguna manera sí está naturalizado el concepto, todos lo usamos y lo estamos instrumentalizando de diferentes maneras. Cristóbal, ¿alcanzas a leer un comentario que hay en los mensajes de Idarevandro? Sí, Profe, señor. aquí. Espérate un No, no. momentico, Sergio. ¿Lo alcanzas a leer? ¿Lo puedes matizar o lo dejas así A simplemente? ver, en ese encuentro de culturas del que hablan y que también propone Dussel, tiene un problema que Joseph Esterman expresa en su artículo del Cusco Chotanano con escala en Arenas, el problema del logos en el diálogo. La forma en que el lenguaje está formado de su sintaxis es un límite corta el carácter horizontal del luego. Es que el diálogo, el aparato moderno colonial no es dialógico, sino monológico. El aparato moderno colonial habla y pretende, y muchas veces lo logra que los demás escuchen, pero no es dialógico. En el concepto moderno colonial no hay diálogo. Cuando se habla, por ejemplo, de que el aparato moderno, sobre todo en los procesos patrimoniales, se ha democratizado, de que hay procesos de participación y de consulta, eso es una extensión del pensamiento moderno colonial usando un invento moderno colonial que es el concepto de democracia. El concepto de democracia no es dialógico tampoco. El concepto de democracia es la participación de unos sujetos a los que la modernidad invita a compartir lo que tiene para ofrecer. La democracia no es dialógica, nunca ha sido dialógica. Lo que buscamos quienes hacemos etnografías patrimoniales más bien es una discusión interontológica que ponga en cuestión los principios naturalizados que buscamos socavar. Y allí sí entramos en un terreno que no es el terreno de la naturalización, sino el terreno de la historización. Allí sí entramos en un terreno que es tremendamente productivo y tremendamente creativo. ¿Hacia dónde va? Como decía ahora, nadie tiene idea porque no hay una cartografía precisa de estas cosas, pero inaugura un futuro, si quieren, de conflictos ontológicos que van a precipitar la relación hacia caminos que seguramente serán muchísimo más justos, muchísimo más dignos y sobre todo muchísimo más creativos, porque lo que hay no tiene nada de dialógico. Eso que está comentando Ibarrevandro, eso no tiene, en la relación esta patrimonial y de los agentes patrimoniales no hay diálogo. Vuelvo y repito el concepto de Viveiros, los agentes patrimoniales jamás se han percatado, y si se percataran tampoco lo aceptaría, de que no están hablando de la misma cosa, de que sus interlocutores en el acto patrimonial no hablan de lo mismo, están hablando de... Entonces, en el momento que lo acepten, que están hablando de algo distinto, se habrá entrado en un terreno muy inédito, y que yo creo que va a sacar este monologismo de lo patrimonial y lo va a precipitar en un terreno pues, de la discusión interontológica. Es como un enfrentamiento entre campos semánticos completamente diferentes. Aquí una construcción lingüística completamente opuesta a la otra construcción que se impone y que es la que le sirve al turista. Porque el turista no lee el patrimonio, lee lo que le dicen que tiene que leer del patrimonio. Lo que se impuso y ganó, la modernidad, la civilización, el desarrollo. Bueno, creo que estamos dando finalización a esta charla tan interesante. Me ha dado una cantidad de preguntas que no las puedo formular aquí porque esto se abriría a otros campos y yo estaba recordando también ahora que el año antesito de la pandemia estuve en Lima visitando esos museos privados donde se encuentra uno con una muestra de lo que fueron ¿cómo diría? Los bienes materiales producidos por esas culturas antiquísimas, ¿no? Y uno dice, oiga, ¿cuál modernidad la de ahora, no? Esto estaban en condiciones mucho más adelante quizás de lo que pudieron estar los europeos en ese momento, ¿no? Bueno, pero Cristo es el tema de más larga discusión.
Bueno, yo voy cerrando el espacio. Gracias, Cristóbal, por esta preciosa Un conferencia. placer. El agradecido de nuevo soy yo. No, bueno, me gustaría unas palabras de cierre para que nos vamos todos a dormir. A ver, Cristóbal, por favor. No, pues nada de cierre, gracias. Para mí es un inmenso placer siempre poder compartir estas cosas que llevo años pensando, investigando, discutiendo. Una de las cosas, lo sabemos todas las personas que hemos pasado en algún momento por los espacios académicos, una de las cosas maravillosas de la vida académica es la posibilidad de discutir y de compartir cosas. La etnografía es un espacio de encuentro entre sujetos que tienen muchas veces opiniones muy distintas. Y yo del acto etnográfico no me sustraigo, ¿no? El acto etnográfico opino, discuto, defiendo mis puntos de vista, pero oigo. Y de hecho, en todo el larguísimo proceso de etnografía en mis dos investigaciones, la de los vinos y las misiones que hago con mi colega Adriana Díaz de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, he transformado muchísimo lo que yo pensaba sobre estos asuntos y he aprendido un montón, desde luego. Lo que trato de hacer con las cosas que escribo y con las cosas que presento justamente es compartir esas cosas. Los y las profesores, ¿no? Profesoras, el acto pedagógico no es un acto de enseñar, sino un acto de mostrar, de presentar cosas, de presentar nombres, de presentar ideas. Así que yo en realidad soy un presentador y me siento honrado de poderlo presentar acá en este espacio. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias a ti, Cristóbal, y a todas las personas que estuvieron Vale, profe, muchas gracias. Nos vemos acá en San Agustín. Y nos vemos. Chao, chao. Sí, nos vemos el primero. Listo. Abrazos. Vale, profe. Buenas noches para todos. Los organizadores, Gustavo. Igualmente. Gracias. Oye, Cristóbal, un placer volverte a ver. Hasta luego. Igualmente, abrazos. Muy interesante tu plática. Chao. Chao. Nos vemos en carretera, profesor Cristóbal, montando bicicleta. Yo creo. Buena conferencia, profesor Gustavo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gustavo, ¿será que es posible que Dime. conversemos 2 segundos? Sí, ¿qué quieres? Mira, yo trabajo, no sé si estás enterado en arte rupestre hace como 50 años. No sé si te llama la atención hacer una reunión para hablar sobre el tema de los lenguajes indígenas. Listo. Las representaciones. ¿Puedes anotar mi yo correo? lo hago con la Universidad del Valle. ¿Puedes anotar mi pues, correo? Más bien sería... Y te programamos, claro, para que establezcamos... Si te parece mejor tu teléfono, porque es más rápido. Ah, bueno, listo. 315... Espere. Espere. 315-467. Sí. 4217, y es WhatsApp también. 4217. Entonces me escribes, es un WhatsApp también, me escribe y 315-467-4217. Cuando me escriba, cuando me marques al celular y me coloques tu identificación, listo, yo te mando los correos para que nos comuniquemos y para que programemos una charla, claro está. Sí, no, y si se te ofrece alguna charla sobre arte rupestre, bien podría ser. Vale. Claro. El último tema que estuvimos trabajando corresponde al arte rupestre de lo que se llama el Parque Nacional de Chiribiquete. Muy bien. No, me parece interesante. Me parece interesante. Estamos en la conversación y entonces para programarte, si te alcanzo a programar ahora antes de que cerramos en diciembre, entonces nos comunicamos por el correo. Listo, sí, ahora ando.
un poco atareado porque estoy terminando un informe final de un municipio donde trabajamos en petroglifos, pero podría ser cualquier otra persona como sea, podría ser que haga la también. charla, podría ser Vale, la profesora me parece Trujillo, bien. Listo, pues me alegra mucho conocerlo, que esté muy bien. Maestro, que esté bien, que pase buena noche, pues, conversamos. Listo, gracias, muy amable. Un gusto. Guillo, estamos cerrando.